¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, ya son las 9:07, hemos dejado unos minutos para que entren. Somos un poco más de 20 participantes. Me imagino por la hora, por el día, no han entrado varios, pero bueno, quiero comenzar la ponencia. Bueno, soy Claudio Sotelo Min, director de la ayudantía de bioquímica y de biología molecular, y ayer estuvimos un poco hablando acerca de este curso y de esta nueva ayudantía. El día de hoy les voy a hablar de una manera un poco somera, un poco ligera del metabolismo en los carbohidratos. Este es un tema súper complicado y súper denso porque, por ejemplo, en nuestro caso nos hicieron las teorías hasta en 3 clases y cada una de las diapositivas superaba en algunos casos los 100 slides, debido a que el tema de carbohidratos, de glúcidos o también conocidos, como los azúcares, es un tema en el cual existen múltiples vías para obtener energía, en las cuales, por ejemplo, también los carbohidratos se van a degradar o se van a formar en base a nuevos componentes como vienen a ser lípidos, ácidos nucleicos, entre otros. Una recomendación que les damos antes de poder comenzar a entrar a este tema es que siempre revisen diversos materiales. Lo mejor que pueden ver son videos acerca de las diferentes vías y rutas y tratar de aprenderlas o memorizarlas, ya sea, por ejemplo, en canciones. El rap del ciclo de Krebs es una de las mejores opciones para poder aprender, digamos, este ciclo, debido a la didáctica que se tiene y a la forma graciosa y anecdótica en la cual uno puede llegar a memorizarlos. También suelen hacer, por ejemplo, esquemas en los cuales ustedes sepan qué enzima actúa sobre qué sustrato, en qué momento, y cuáles serían, digamos, todo este ciclo y cómo se une esta vía con la siguiente vía y posteriormente la siguiente. Es así que en este caso, como les digo, va a ser algo muy ligero, muy simple. No voy a entrar tanto a detalle, sino básicamente para que ustedes conozcan y vean cuáles son los diversos procesos. Además que, como ya saben, esto ustedes lo habrán visto para poder entrar a la universidad, ya que esto es un tema muy recurrente en examen de admisión y también en el anterior curso de biología molecular. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con lo que son los carbohidratos, azúcares o glúcidos. Por definición, se le dice que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Pero también algunos pueden tener nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de la clasificación existen los monosacáridos, como por ejemplo el delta-gliceraldehído, que es una aldotriosa. En este caso es una aldo. ¿Por qué? Porque viene de un aldehído. Como sabemos por química, los aldehídos suelen tener en sus grupos terminales el carbono con un doble enlace con el oxígeno. A diferencia de, por ejemplo, una cetona, que el carbono no va a ser en ninguno de los extremos terminales, sino en los, digamos, los del contenido de la rama. En este caso, el carbono también se une mediante doble enlace al oxígeno. En este caso, ambos son triosos por tener 3 carbonos dentro de su cadena principal. El tipo de enlace que se suele tener este tipo de moléculas es el enlace glucosídico. Este tipo de enlace, ya sea alfa o sea beta, de acuerdo a características que ustedes les van a explicar muy bien en sus teorías, y que no suele preguntarte mucho, básicamente es memorizar que alfa es para tal sustancia y beta es para la otra sustancia. Se tiene que Este enlace glucosídico ocurre por la unión de los grupos radicales oxidrilos en estos carbonos de acá. Básicamente se une por este oxígeno de acá y por ende se libera agua, que vienen a ser los componentes de los OHs. Dentro de la clasificación también teníamos a los disacáridos, que es la unión de 2 monosacáridos. Glucosa más glucosa nos da, por ejemplo, maltosa. Oligosacáridos es la unión de 2 a 10 monosacáridos. Y polisacáridos son mayor a 10, como por ejemplo el almidón, un claro ejemplo. Dentro de la digestión que van a tener este tipo de moléculas, se encuentra que en la cavidad oral va a existir una enzima, la amilasa salival, que va a degradar polisacáridos a disacáridos, como por ejemplo pueden ser la maltosa, la isomaltosa o la maltotriosa. En el estómago no existe digestión enzimática hacia lo que son los carbohidratos, ya que el pH ácido, recordamos un poco ayer las enzimas, sabemos que algunas enzimas actúan mejor a pH ácido o a pH básico. En este caso, las enzimas digestivas son ácidas y reaccionan ante un medio ácido, pero en el caso de
las enzimas para los carbohidratos actúa mejor a niveles básicos. Es así que en el intestino delgado, por ejemplo, la amilasa pancreática, sabemos que el páncreas secreta la amilasa en un medio básico. Por ende, este tiene un mejor rendimiento a esos niveles de pH. Asimismo, también la lactasa, la sacarosa, la isomaltosa, la maltasa, la glucoamilasa, los cuales van a degradar polisacáridos, oligo y disacáridos hacia glucosa, para posteriormente estos pueden ser reabsorbidos en las células intestinales, que más adelante vamos a ver, justamente en esta diapositiva. La absorción de la glucosa se va a dar a cabo por dos tipos de transportadores, los SGLT, que son proteínas de transporte sodio-glucosa, o también llamados cotransportadores sodio-glucosa, que se encuentran principalmente en las células epiteliales del intestino y en las tubulares renales. A diferencia de otros transportadores de glucosa, los transportadores GLUT, que se encuentran en todas las demás células. Este tipo de transportadores son proteicos, que van a ayudar, por ejemplo, a que esta glucosa ya sea entre o salga del tejido, digamos, de renal, intestinal, entre otros. Como aquí a la derecha pueden ver, la reabsorción renal ocurre, por ejemplo, que el 90% de la glucosa va a ser reabsorbida en el segmento S1 del túbulo proximal, en donde justamente se van a localizar los principales transportadores SGLT2, que es el de acá a la izquierda, que es entre el lumen y el túbulo proximal, y el GLUT2, que va a ser entre el túbulo proximal y el capilar peritubular, mientras que el 10% restante va a ser reabsorbido en el segmento S3, en los cuales van a predominar el CGLT1 y el GLUT1. Eso hay que recordar siempre. Los principales que actúan mayormente es el SGLT2, S1, mientras que los GLUT1 y SGLT1 van a actuar a nivel de S3. Eso suele preguntar en algunas ocasiones. Por ejemplo, los glomérulos de un adulto sano van a filtrar, por ejemplo, 180 gramos de glucosa cada día. Y menos de este 1% se va a excretar. Es decir, la mayoría de la glucosa que se va y se filtra por el glomérulo va a ser regresado a niveles séricos gracias al capilar peritubular. Eso hay que recordarlo. Además de que cada uno de los transportadores van a ser este sodio dependiente y este sodio potasio ATPasa dependiente. Hay que recordar también esto. CGLT2 solamente sodio. GLUT requiere de esta sodio, potasio y ATPasa. Entonces vamos a continuar. Estos de acá tenemos que son las proteínas transportadoras, las CGLT. Existen 6 de ellas, dentro de los cuales la 1 y la 2 son las principales. Y cada uno se va a encontrar en distintos lugares. La 1 se encuentra, como ya vimos, en el intestino, en tráquea, riñón, cerebro, testículo, próstata, entre otros. Es cotransportador activo de sodio, ya lo vimos en la imagen anterior, pero también de glucosa y de galactosa, a través del borde en cepillo del intestino y participa, como ya vimos, en el segmento S3, a diferencia del SGLT2, que actúa en el segmento S1 del túbulo proximal del riñón y es, como ya vimos, cotransportador activo del sodio. Mientras que a la derecha tenemos que existen diversos tipos de GLUT, teniendo, por ejemplo, este GLUT2 y adicionarle el GLUT-X y el X1. En este caso hay que recordar los principales. El GLUT1 para todos los tejidos, el GLUT2 para hígado e islotes pancreáticos, y el GLUT4, que es el activado por insulina. Este se suele ver mucho en los casos de diabetes. ¿Y cómo ocurre este metabolismo de la glucosa? En este tipo de revisión no voy a entrar mucho a detalle en cada uno de los procesos. Sin embargo, en la glucólisis hay que recordar que existen 10 fases. Estas 10 fases van a comenzar, por ejemplo, que el número 1 va a ser conocida como la fase de la exoquinasa. En este caso, la exoquinasa es que la molécula delta glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato, para que justamente esta reacción va a necesitar de esta enzima exoquinasa. Como se puede ver acá a la derecha, va a actuar de glucosa 6-fosfato, y va a actuar en todos los tejidos, excepto en el hígado y en las células beta del páncreas. Luego, la fosfoglucosa isomerasa, que es el segundo paso, es de cómo la glucosa 6-P isomerasa
va a ser transformada en fructosa 6-fosfato, gracias a la enzima fosfoglucosa isomerasa. Esto permitirá que, por ejemplo, la glucólisis sea más fuerte y sea consolidada en las siguientes etapas. La siguiente de ellas es la fosfofructoquinasa. En este caso, la fructosa 6-fosfato se va a convertir en lo que es la fructosa 1,6 bifosfato, gracias a la fosfofructoquinasa, la de aquí, y también al magnesio. En este caso, esta fase ya viene a ser irreversible. De esta manera podemos decir que la glucólisis ya es estable. La siguiente de ellas es, por ejemplo, la aldolasa, en la cual la fructosa 1,6 bifosfato se va a dividir en dos. Y estas moléculas, por ejemplo, van a ser la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tenemos que una de ellas es la trifosfato isomerasa. En este caso, el fosfato de gliceraldehído se va a reservar para la siguiente etapa de la glucólisis, es decir, no va a estar activo. Y esto va a ser gracias a la trifosfato isomerasa que hemos obtenido de los dos azúcares anteriores. La función de esta enzima y de estos productos es generar el gasto de energía. El siguiente de ellos es el gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Es justamente la de acá, la DHAP. En este caso ya estamos entrando a la fase 2, dentro de los cuales ya no estamos en ATP, sino estamos en formación de NADH. En este caso tenemos que estos dos azúcares generados anteriormente van a producir lo que es 1,3 bisofosfoglicerato, agregando un fosfato inorgánico a este gliceraldehído 3-fosfato. Aquí se puede ver en esta reacción que ya estamos pasando a la fase 3, en las cuales se van a obtener 4 ATPs en total. Continuamos con la fosfoglicerato quinasa. Esta de acá va a transferir nuevamente un fosfato para poder formar adenosina, trifosfato y 3-fosfoglicerato, que es aquí se puede ver. En este caso se tiene que la 1,3 bifosfoglicerato va a recibir un fosfato de parte de la fosfoglicerato quinasa. Continuamos con la otra, la fosfoglicerato mutasa. En este caso tenemos que de esta reacción obtuvimos 3 fosfogliceratos. Ahora se agregan 2 fosfogliceratos por medio de esta acción de esta enzima fosfoglicerato mutasa. Aquí tenemos que tenemos a la 2-fosfoglicerata. Continuando con ellos tenemos a la enolasa, que es la siguiente enzima. Esta se va a encargar de eliminar la molécula del agua del 2-fosfoglicerato, obteniéndose un precursor del ácido pirúvico. Y finalmente tenemos a la piruvato-quinasa, que en este caso transfiere un fósforo del fosfoenil piruvato al adenosindifosfato, al ADP, para que la glucosa termine de transformarse en ácido pirúvico. Ese sería grosso modo un poco de lo que es el proceso de la glucólisis. Ahora vayamos a lo que viene a ser el metabolismo del piruvato. El piruvato, por ejemplo, se va a transformar en acetil-CoA. Una vez formado este piruvato, se va a ir dentro de la mitocondria para ser transformado gracias al complejo piruvato deshidrogenasa, también que contiene, por ejemplo, otros componentes más que no suelen preguntar mucho para poder formar lo que es el acetil-CoA. En este caso tenemos que el piruvato más el acetil-CoA más el NAD más, que fue aquel que iba a entrar a lo que es la glucólisis, nos va a permitir obtener acetil-CoA más dióxido de carbono y más NADH. Ahora vayamos a lo que viene a ser el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como ya mencioné, primero se inicia a través del piruvato, junto con la acetil-CoA y la piruvato deshidrogenasa, para justamente que esta acetil-CoA se va a unir con el oxalacetato y con la enzima citrato sintasa forma el citrato. En este caso, el ciclo de Krebs, como recomiendo, utilice mucho la canción porque sin querer a uno se le va quedando esa idea, se le va quedando ese ritmo, esa canción, para justamente poder comprender cómo ocurre todo este proceso, ya que en algunas ocasiones se han preguntado enzimas principales, como por ejemplo, que del alfa-cetoglutarato a la succinil-CoA ocurre la mayor cantidad de ATPs, por ejemplo, que es 3 ATPs, o en el caso de la malato deshidrogenasa aquí,
saber más que todo reconocer de dónde viene cada una de las moléculas. Sabemos que el NADH genera 3 ATPs. Por ejemplo, la entrada solamente de un ATP, de un ADP permite solamente un ATP. En este caso, por ejemplo, tenemos que los FAT generan 2. Entonces vayamos un poco para recordar el ciclo de Krebs. El acetil-CoA se une irreversiblemente al oxalacetato y con la citrato sintasa forma el citrato. Este citrato va a perder agua y se va a deshidratar. Y va a formar el cis-aconitato gracias a esta enzima, la aconitasa. Esta enzima aconitasa también va a ser utilizada para que el cis-aconitato se forme en delta isocitrato. En este caso, se va a hidratar de nuevo antes de la acción de la enzima. Este delta isocitrato va a entrar lo que es el NAD y va a salir NADH más H, ya que la isocitrato deshidrogenasa va a utilizar los hidrógenos de él obtenido anteriormente por el agua para poder formar el ATP. En este caso, el balance energético nos da de 3. Además, pierde también dióxido de carbono. Una vez que se forma el alfa-cetoglutarato, nuevamente va a entrar el NAD y va a salir tanto NADH más H con dióxido de carbono. Y esto es gracias a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que lo transforma en succinil-CoA. Este succinil-CoA va a utilizar la succinil-CoA sintetasa, que es un complejo multienzimático que va a permitir de que entre el GDP con fosfato inorgánico y se termine saliendo lo que es el GTP, que es esta molécula de acá, que también nos va a dar energía de un ATP en el balance. El succinato, gracias a la succinato deshidrogenasa, va a formar también 2 ATP gracias a la entrada de este complejo Q, que se va a robar 2 hidrógenos y va a salir gracias a la enzima succinato deshidrogenasa, de la cual se va a obtener estos hidrógenos. El fumarato se va a hidratar y gracias a la fumarasa se va a formar lo que es el malato. Y este malato, con la entrada de 2 NAD y al salir con los hidrógenos del agua con la que fue hidratado, va a formar 3 ATPs. En total podemos decir que hay una suma de 12 ATP por cada ciclo de Krebs. Otro punto que también quiero hablarles es sobre la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Formar nueva glucosa en base a otros componentes. Es decir, por ejemplo, la gluconeogénesis se puede obtener ya sea de lípidos, de ácidos nucleicos, de otros carbohidratos o de otras sustancias nuevas. Por ejemplo, en el caso del piruvato, la piruvato carboxilasa y la fosfonilpiruvato carboxiquinasa van a permitir que el piruvato se una a dióxido de carbono, a ATP y a hidrógeno, para justamente permitir que el oxalacetato con el ADP y el fosfato inorgánico se formen. Este oxalacetato se va a unir al GTP. Este GTP va a actuar sobre la fosfonilpiruvato, descomponiéndose en GDP y en dióxido de carbono. Luego va a entrar acá la fructosa 1,6 bifosfatasa, que es la de acá. Esta fructosa 1,6 bifosfatasa va a producir que la fructosa 1,6 bifosfato, que proviene de este oxalacetato, que a su vez proviene de un piruvato, forme lo que viene a ser la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, gracias a la glucosa 6-fosfatasa, va a transformarse en glucosa y en fosfato inorgánico. En este caso tenemos que tener en cuenta que el gasto energético de la gluconeogénesis va a ser mucho mayor que el de la glucólisis. Es por eso que la gluconeogénesis es el último medio de obtención de energía de glucosa. En este caso tenemos unas diferencias entre una y otra. En este caso el glucagón estimula la gluconeogénesis, a diferencia de la glucólisis que le estimula, por ejemplo, la insulina o el adenosín monofosfato. Las enzimas limitantes de velocidades tenemos a la fosfofructoquinasa 1, mientras que a la derecha en gluconeogénesis tenemos a la fructosa 1,6 bifosfatasa. También tenemos que la insulina es antagónica de la gluconeogénesis, mientras que el glucagón va a ser para la glucólisis. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que la glucólisis se utiliza en estado postprandial, es decir, después de alimentos, o también es independiente en algunas células, como por ejemplo los glóbulos rojos.
mientras que la gluconeogénesis es en un estado de ayuno en el cual ya hemos agotado todas las vías normales de obtención de glucosa, ya sea, por ejemplo, desde el hígado, desde la glucosa sérica, entre otros, y ya estamos pasando a lo que es la gluconeogénesis, que es, como les repito, la última vía para obtención de energía. También existen otras vías metabólicas características de la glucosa, como por ejemplo la síntesis de glucógeno, que a grosso modo les puedo decir que cuando la glucosa se encuentra en demasía cantidad, esta glucosa se va a convertir a lo que viene a ser glucógeno para poder almacenarlo. Este glucógeno es un polisacárido que almacena glucosas. Por ejemplo, es altamente ramificado, tiene un elevado peso molecular y otras características más. La enzima clave que van a poder ver acá y que tienen que aprenderse en síntesis de glucógeno es, por ejemplo, la enzima esta de acá, la glucosa 6-fosfatasa. Sí, la enzima glucosa 6-fosfatasa es una de las características que se puede ver. Y la glucógeno fosforilasa, que es la principal que va a hacer que la ruptura del glucógeno para poder formar glucosa. En este caso tenemos que el glucógeno más fosfato inorgánico es la glucosa 1-fosfato más el glucógeno. También tenemos que ver la siguiente, que es la glucogenólisis. En este caso, es la ruptura del glucógeno para obtener glucosa, es decir, el mecanismo al revés de la síntesis del glucógeno. Esta es una forma de homeostasis de carbohidratos a niveles séricos que en fisiología también lo van a volver a ver y que en sus clases de bioquímica lo van a ver a mayor profundidad, ya que es un poco más complicado poder comprender estas vías de glucógeno y de glucogenólisis por la cantidad de enzimas. Como pueden ver, también participa la hexoquinasa, la glucofosfatomutasa, la glucosa 1-fosfato, UTP transferasa, entre otras más. Y también van a aprender un poco acerca de las enfermedades, por ejemplo, con déficit de glucógeno o con superávit de este. Finalmente tenemos el balance energético, que es un punto clave a aprenderse y que también seguramente lo han visto desde antes. Como se sabe, finalmente nosotros llegamos a la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, que nos va a permitir, por ejemplo, este balance de los NADH más los FADH obtenidos en el transporte del ciclo de Krebs, en los cuales se han transportado, por ejemplo, hidrógenos y electrones a la cadena transportadora de electrones para poder generar agua y posteriormente el balance energético. Sabemos que de la glucólisis tenemos 2 ATPs que ocurren en el citosol. De ahí, de las 2 NADH más H, tenemos las dos vías de las lanzaderas. O bien tenemos de la glicerol 3-fosfato 4 ATPs o de la malato aspartato 6 ATPs. Pero sin contar las lanzaderas, tendríamos un conteo total de 32 ATPs al final, que aquí se puede ver. También tenemos que tener en cuenta que otros componentes como la cadena respiratoria, es decir, el paso del piruvato al acetil-CoA, es que por cada piruvato, esto sí tienen que aprender, se forma un NADH más H. Y cada NADH más H conforma 3 ATPs. Es decir, tendríamos acá un total de 6 ATPs. Otro componente es que un GTP, que como ya vimos, se forma en el paso de la succinil-CoA al succinato, nos va a dar solamente un ATP de energía. Luego, otra vez, los NADH más H tenemos 3, pero justamente al existir 2 piruvatos se multiplica por 2, es decir, 2 ciclos de Krebs, tenemos en total 18 ATPs. Y finalmente los FADH2, que se suelen formar, por ejemplo, del succinato al fumarato, tenemos que cada uno de ellos nos da 2 ATPs. Y por 2 ciclos de Krebs tenemos 4. En total la suma, como ya dije, nos da 32. Y si se utilizan las vías de las lanzaderas, se puede obtener un poco más de energía. Esto sería todo por la presentación. Muchas gracias. Bueno, como les dije, esto iba a ser un poco breve debido al gran contenido teórico y a que justamente esto, la mejor manera de aprenderlo es ver videos de distintas fuentes y nosotros mismos hacer nuestros resúmenes o tratar de memorizar. Esto es full memoria en todos los procesos.
tratar de buscar maneras didácticas, como ya les dije, la canción del ciclo de Krebs, también hay canción, por ejemplo, de la glucólisis, de la síntesis de glucógeno, entre otros. Y cuando vean videos de YouTube, vean de distintos canales, ya que, por ejemplo, no todos suelen mencionar detalles mínimos o explicaciones que quizás a uno les podría servir para aprender. Por ejemplo, no todos los videos te mencionan que cada piruvato forma un NADH2. A veces hay que ver uno, dos o hasta tres videos distintos de distintas fuentes y poder unir las tres ideas. ¿Hasta aquí quedaría alguna duda por parte de ustedes? Sí, chicos, bueno, si quedó todo claro, espero que, como les digo, mi recomendación personal es estudien bien este tema, repásenlo varias veces. Uno se puede olvidar o se puede confundir, ya que vieron que son demasiados nombres, demasiadas vías, y este tema es un tema que lo suelen ver, como les dije, en tres clases o hasta incluso en cuatro, y que revisen varias veces distintos materiales sobre este. Principalmente videos, porque al ser tantos nombres, la memoria acústica funciona mejor para este tipo de temas. Bueno, si en caso no quedara alguna duda o algo, ya estaría subiendo después las diapositivas y esto sería todo por hoy. Muchas gracias, chicos. Por mi parte ha sido todo hasta el momento. Ya les dejaré con mi otro compañero para las siguientes dos ponencias de lípidos y de ácidos nucleicos. Muchas gracias, chicos, y suerte en su curso de bioquímica. Cualquier ayuda, la ayudantía está aquí presente.